Uno de los meses más turbulentos, dramáticos y caóticos de la ciudad de Tijuana fue por mucho marzo de 1994. Desde aquel año ya venía una fuerte ola de violencia que cimbraba de terror las calles de la ciudad. Jueves 3 de marzo de 1994 es una fría tarde de invierno para los más de 800,000 habitantes de aquella Tijuana. Por desgracia, la ciudad fronteriza vivía el repunte de violencia más elevado hasta ese momento de su historia, provocado en un 90% por los cárteles de la droga, quienes sembraban las calles de terror, corrompían autoridades y amenazaban a diestra y siniestra. A las 7:45 de aquel jueves, el policía judicial del estado Salvador Miramontes detuvo su camioneta Suburban roja con gris, modelo 89 con reporte de robo en California, en el semáforo del crucero de la avenida Félix Gómez y Boulevard Díaz Ordaz, frente al Mercado de Todos de la Mesa de Tijuana. En la Suburban con reporte de robo iban otras 5 personas. 2 eran viejos conocidos del cártel de Tijuana, el Tigrillo y el Mayel. Los otros 3 eran guardaespaldas de estos. Atrás de ellos, una patrulla con 4 elementos de la judicial comisionados a playas de Tijuana los custodiaban. En el semáforo fueron interceptados por otra Suburban de color verde, en la que viajaban agentes de la PGR, encabezados por el comandante Alejandro Castañeda. Muchos testigos mencionaron que los agentes federales venían custodiando al narcotraficante sinaloense, el Güero Palma, quien en la revuelta que se venía huyó del lugar. De carro a carro, sintiéndose de más autoridad, el comandante Castañeda se bajó de su unidad, encaró a los contrarios, les ordenó que bajaran de sus vehículos. La respuesta que recibió fueron balazos desde adentro de la Suburban roja con gris. Los cartuchos hicieron blanco en su cuerpo y le quitaron la vida al instante. Los de la PGR, al ver lo ocurrido, contestaron la agresión y comenzó un infierno de balas a corta distancia. En aquellos minutos de terror, el judicial Miramontes cayó muerto. También los sicarios Riad Houghton y Luis Riva, el primero de origen libanés. Por su parte, el federal Juan Salas quedó mal herido, pero la muerte ya lo había marcado y se lo llevó unos minutos después. La balacera duró unos 5 minutos, pudo haber seguido, pero al lugar llegaron policías municipales, estatales y federales. Al finalizar el tiroteo, la escena dejaba ver a 5 personas fallecidas y 11 heridos, 5 de ellos gente inocente que pasaba por el lugar a la hora del suceso. Toda la zona se llenó de policías, ambulancias y peritos. Hubo detenidos de los 2 grupos. También se detuvo como sospechosos a un taxista y a un vendedor de periódicos. 3 federales fueron hospitalizados en estado grave. Al final todos sanaron y recuperaron sus empleos. A los separos de la judicial del estado llegaron detenidas 7 personas. A los 15 minutos de permanecer en una celda, llegó el jefe en turno del grupo de homicidios, Francisco Fiol Santana. Dando órdenes, dejó libres a 2 narcotraficantes del cártel de Tijuana, el Mayel y al Tigrillo. El licenciado Sergio Ortiz, subprocurador de justicia del estado, se dio cuenta de la liberación de los mafiosos, pero antes de denunciar el acto, fue detenido. Lo acusaron de permitir la fuga, lo consignaron y fue procesado. Después, el mismo gobierno pagó su fianza y fue liberado. La acción de Fiol Santana y la balacera expusieron claramente la complicidad de policías y narcotraficantes, algo que originó la atención del gobierno en turno al más alto nivel. La presión de decenas de periodistas en este caso fue insoportable. El tema duró semanas y la noticia se trasladó a varias partes del mundo. El suceso provocó también que en todas las policías de México hubiera cambios. Por meses el gobierno hizo investigaciones y cesó a distintos elementos de seguridad de los 3 órdenes de gobierno.
El general Diego Valadez llegó a Tijuana desde Ciudad de México para dirigir personalmente la investigación del incidente de la mesa. Santana huyó, dejó la policía. A los meses fue detenido en Mexicali por posesión de droga y portación de armas. A los meses salió libre, regresó a Tijuana, donde vivió solo, en un bajo perfil. En abril del año 2000, lo encontraron sin vida en su departamento. De los 5 detenidos que permanecían en los separos de la judicial, quedaron en libertad el taxista y el vendedor de periódicos. También a los pocos días del tiroteo quedó libre el policía judicial Eduardo González. Del caso de la mesa de Tijuana, solo 2 personas fueron procesadas y llevados presos a la prisión conocida como El Pueblito. Para este caso se giraron 17 órdenes de aprehensión, 7 de ellas eran para agentes de la PGR, otras para judiciales y mandos. Con el tiempo muchos fueron capturados, pero recobraron su libertad. Finalmente el caso fue cerrado. Mientras tanto, los tijuanenses se mostraban más inseguros. Llenos de indignación y repudio, comentaban que Tijuana ya no era la misma y que en la ciudad se quedó a vivir el diablo. Aquella frase se reafirmaría 20 días después del tiroteo de la mesa, cuando en la colonia Lomas Taurinas perdería la vida el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana.